Apreciados estudiantes de maestría, en esta ocasión me permito dirigirme hacia ustedes con la intención de tratar las 3 primeras lecturas obligatorias de el nodo Orígenes y Desarrollo de las Ciencias de la Complejidad. La temática de la primera asignatura es Problemáticas de ruptura en la segunda mitad del siglo XX. Las lecturas obligatorias son 3: Las transformaciones sociales del siglo XX, de Alain Touraine, La introducción al pensamiento complejo, de Edgar Morin, y El siglo del conocimiento puede ser el siglo de la ceguera. Me concentraré en estas 3, a sabiendas de que hay una más, de Edgar Morin, porque me parece que dan el marco sobre el cual el texto de Estamos en un Titanic bordea, digamos, sus problemáticas. El texto de 1994 de Touraine refiere al contexto de la globalización y del capitalismo. Nos habla del capitalismo no como un modelo de sociedad, sino como un modelo económico, y que es justo en esta distinción en donde él encuentra una primera complicación. La complicación de entender entonces al liberalismo como un modelo de sociedad, y que esto está empezando a permear en muchos discursos, no solo políticos, sino también académicos. ¿Qué es lo que él interpreta? Que estamos entonces ante una pugna al interior del sistema, es decir, generar una suerte de normalización en la comprensión del liberalismo como una clase de sociedad, despojándole de lo que es en origen y de lo que representa realmente, que es un modelo de producción de riqueza, un sistema económico, un modelo de economía. ¿Qué es lo que ha pasado según Alain Touraine? Es que se empiezan a destruir los sistemas de control en la actividad económica. Yo lo asocio a lo que hoy algunos investigadores denominan el Estado facilitador, es decir, el Estado ya no es aquel que solamente va a garantizar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos en una demarcación específica, una demarcación territorial, sino es aquel que se permite generar las condiciones para que fundamentalmente las empresas promuevan y logren la riqueza. Esto no está lejos de lo que puede estar pasando en algunos de nuestros países y prácticamente en todo el mundo. La segunda complicación que manifiesta Touraine es que el individualismo y el consumismo empiezan a estar por encima en la apreciación social y cultural de lo que implica ser ciudadano. Es decir, en nuestras sociedades es más conveniente y vale más la pena dedicarnos al cuidado de nuestro ser individual y de lo que consumimos, cómo lo consumimos, dónde lo consumimos, que a los quehaceres ciudadanos, a las responsabilidades que tenemos como participantes de una colectividad política imaginaria, o también en el terreno, en el piso, en lo que significa la vida cotidiana. Es decir, la política pierde terreno en la vida cotidiana de las personas. La política no en el sentido negativo, sino en el sentido productivo. El sentido negativo sería todo aquello que yo pueda hacer para defender mis intereses por encima de los demás, sino en el sentido de necesito hacer valer mis intereses para promover el diálogo que favorezca al conjunto de los miembros de mi colectividad y que me permite interactuar con el resto y entre
las cosas por las que debo dialogar con nosotros y en ciertas circunstancias debatir con ellos, están los derechos y las obligaciones. El otro punto, el tercero, la otra complicación de lo que habla Touraine, es que el mundo está desinstitucionalizado. Las instituciones pierden peso, pierden fuerza, parecen estar desorganizadas, descontroladas, no alcanzar a ofrecer las respuestas necesarias para creer en un sistema institucional, en un sistema de reglas compartidas, generales, dentro del Estado-Nación. Es el problema, diría Alain Touraine, entre una sociedad que por un lado está tirando hacia lo individual por la fuerza que impone el sistema neoliberal, mientras por otro lado también existe el otro polo que es el de la globalización. Y entre estas dos grandes fuerzas, la del individualismo y la de la globalización, en medio aparece una zona gris en donde pareciera que el descontrol es lo que reina. Para Touraine, entonces, este sería el escenario sobre el que nos estamos moviendo hoy en términos políticos, en términos sociales y culturales, y que nos tienen pensando en redefinir nuestra manera de enfrentar las necesidades colectivas. Touraine, el siglo XIX, nos enfrentó a las cuestiones sociales, la clase, el sistema de producción, la revolución en tanto que colectivo aparentemente, entre comillas, consolidado, y hoy lo que tenemos son grupos sociales entendidos en su heterogeneidad, difícilmente considerados como una unión que posibilite eso que era lo deseable en el siglo XIX, que era la revolución. Para Touraine, el problema de nuestra época, de finales del siglo XX y del siglo XXI que estamos viviendo, parece ser el problema de los cuerpos y las mentes de los seres humanos. Hay sociedades que manifiestan estar fuera del equilibrio, que muestran cotidianamente sus anomalías, sus estados de descomposición y el fracaso de muchos de los sistemas normativos sobre los que se construyeron. Pues entonces, el escenario en el que nos propone repensar, por un lado, el reconocimiento de la vida de los individuos, reinterpretar los discursos de la democracia nacional, elevar nuestra atención a la idea del reconocimiento mutuo, a problematizar el sentido contemporáneo de la comunidad, procurar imaginar una democracia descentrada, una democracia sin centros, es decir, en donde la comunidad represente ese eslabón desde donde se dialoga con lo nacional y lo global, y trabajar por un sentido de la reconciliación cultural y social en un marco plural y diverso. Dice, estos son nuestros problemas, a saber, la ruptura de los vínculos institucionales, sociales y culturales, la liberación del individualismo, la liberación del placer, la felicidad y la individuación, a la vez que asistimos al mismo tiempo a la proliferación de conflictos a nivel global, nacional, local e individual, entre interpretaciones contradictorias de esa
individuación. Hagamos un resumen en términos de Edgar Morin. Estamos en un mundo en donde la complejidad se manifiesta de forma evidente. Por lo tanto, una teoría de la complejidad supone ser uno de los mecanismos más acertados para confrontarla. El otro texto es entonces la introducción al pensamiento complejo de Edgar Morin. Seré más breve porque sobre este texto se abundará más adelante y ustedes harán algunas lecturas de Edgar Morin en el transcurso de la maestría. A grandes rasgos, Edgar Morin reconoce que la realidad es móvil, veloz, imbrincada y globalizante, y que la hemos abordado y nos sirvió mucho el método científico en la modalidad que podemos definir clásica, en donde había que separar, disgregar los elementos, reconocer las relaciones de causa y efecto, lograr simplificar en mayor medida a las variables del fenómeno observado y ofrecer respuestas a esa circunstancia, y por lo tanto lográbamos un hallazgo que nos permitía decir con objetividad sobre la realidad. Sin embargo, si estamos ante esta transformación de lo social, si estamos ante esta transformación de la vida de los individuos, en donde también está involucrada la ciencia, tendremos que hacer replanteamientos, y uno de esos replanteamientos es en términos epistemológicos, es decir, que tanto el modo en que hemos venido haciendo ciencia es lo suficientemente pertinente y conveniente frente a estos retos nuevos que la misma realidad nos ha impuesto, cuestionamientos que también nos hace la realidad sobre nosotros mismos. La propuesta de Edgar Morin es entonces explorar lo que él entiende como la epistemología de la complejidad y reestablecer nuestra relación con el mundo a partir evidentemente de la búsqueda de respuestas y de su comprensión, pero ya no solo a partir de relaciones de causa y efecto, de la búsqueda de variables, de simplificar esas variables a una respuesta, digamos, concreta, sino a partir de la búsqueda de los niveles de relación y de escala entre los elementos de esta nueva forma de presentarse la realidad ante nosotros, más veloz, más imbrincada, aparentemente más descontrolada, con episodios de crisis, en donde sin lugar a dudas hay interacciones insólitas y renovadas sobre las que las respuestas de ayer ya no pudieran funcionar hoy. Y esto nos lleva entonces al siguiente texto. Será una ceguera nuestra pretender desconocer estos cambios, aceptar que probablemente necesitemos una renovación epistemológica, es decir, una renovación de cómo creamos el conocimiento. Para Javier Castañeda, podríamos estar ante el hecho de que en este momento en el que aparentemente la ciencia y la técnica nos ofrecen la posibilidad de vernos en uno de los puntos más altos del desarrollo humano, nos tengan quizá también atados ante el enderezamiento de lo que nos sirvió ayer para estar en las condiciones actuales, y quizá lo que necesitemos es redefinir el modo en el que estamos haciendo las cosas hoy de cara a los otros indicadores que nos hablan de catástrofe, de crisis, de calentamiento global, de episodios de violencia cada vez más acentuados entre grupos culturales, entre naciones, que nos involucran hoy en día más que nunca. Y juega un papel fundamental la información, el aprendizaje y el modo en que el conocimiento se transmite, se interpreta. Nos dice Javier Castañeda que la información
debe ser entendida de manera metafórica como comida. Hay una cantidad enorme de comida. El problema no es llevarla a la boca, sino el proceso digestivo. ¿Cómo digerimos esa cantidad de información? ¿Y cómo seleccionamos entre esa cantidad de comida aquello que me va a resultar importante, útil, valioso, no solo en términos prácticos, sino en términos de construcción conjunta con los otros del porvenir? Nos dice que entonces necesitaríamos pensar en la intervención del hombre a partir de criterios humanos para digerir esa información, es decir, repensar sobre elementos éticos, volver en cierto sentido al llamado que hace Edgar Morin sobre una antropoética y a lo que quizá también está llamando Alain Touraine, a empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, a cuestionar la realidad para generar conjunto relevante de categorías que nos permitan organizarnos en un contexto tan veloz, tan intrincado y aparentemente tan anómalo. El cierre del texto de Javier Castañeda está en pensar que necesitamos hacer pausas, recuperar tiempos de reflexión sobre el hombre, que el hombre se piense a sí mismo nuevamente. Estamos entonces ante otro problema que reúne a Morin, a Castañeda y a Touraine, que es el de la reflexión, la reflexividad, como estrategia que nos permite desde el pensamiento complejo elaborar un análisis crítico de la realidad. Haré entonces un pequeño recuento sobre tres aspectos. El primero, la necesidad de una redefinición epistemológica, es decir, cuestionarnos sobre si el conocimiento científico nos ha llevado hoy a tener un modelo de sociedad deseable. Número dos, sobre si tenemos las herramientas adecuadas para lograr esa redefinición epistemológica. Y número tres, ¿qué papel juega la reflexividad como una herramienta que desde el pensamiento crítico y desde las ciencias de la complejidad y del pensamiento complejo se nos ofrece para investigar e indagar en las ciencias, promover el diálogo y aspirar a la transdisciplina? Dejaría esas ideas para que vayan a su siguiente asignatura. Gracias.